Bueno, pues muchísimo gusto de estar aquí. Yo soy Daniela Gloss, trabajo en el CIFOBIS, académica aquí del ITESO, y con un gustazo y un honor de poder guiarles y acompañarles en esta conferencia con Wendy Juárez, Índigo Carrillo e Ida Macías, que son estudiantes aquí del ITESO. Pues nada más recordarles que en caso de cualquier imprevisto, seguir los protocolos de seguridad pautados por el ITESO. Bueno, pues comenzaremos. Yo apenas tengo el gusto de conocer a Wendy, pero le digo que la estuve escuchando virtualmente todo lo que pude para sentir que la conocía antes de comenzar esta mesa, pero le voy a ceder la palabra para que ella pueda comenzar. Vamos a dividir, digamos, esta conferencia en dos partes y la primera hora la vamos a dedicar a la charla y la segunda hora la vamos a dedicar, a petición de Wendy, a un espacio para tomar conciencia y reflexionar al respecto de lo sucedido con el albergue de migrantes actualmente. Entonces, bueno, comenta que no se ha tenido espacio de reflexionar aún sobre este suceso y que podríamos dedicar un espacio a evento, ¿no?, que ya es de los eventos de cierre, para realizarlo. Entonces, Wendy, muchas gracias y bienvenida. Pues muchas gracias, me ha gustado mucho estar aquí con ustedes, escucharles en cada una de las mesas y de los encuentros que hemos tenido. Y bueno, sí, comenzar diciéndoles, yo sé que hemos hecho muchos procesos de reflexión, pero creo que también inevitablemente van sucediendo acontecimientos pues que nos atraviesan, que nos preocupan y más con el tema del que se trata estas jornadas. Entonces, aunque ya se ha mencionado, por ejemplo, en otros espacios y en otras conversaciones, creo que es importante también dedicar un momento, ir viendo cómo también generamos pues una acción que pueda ser colectiva, ¿no?, para eso que nos preocupa, para aquello que vamos sintiendo. Y bueno, comenzar compartiéndoles en esta cuestión sobre la paz. Y bueno, creo que varias de las conversaciones han hablado sobre la paz, sobre la resistencia. Sin embargo, también decirles que de donde vengo, digamos, del lugar en donde he estado durante bastante tiempo reflexionando, que es la Universidad de la Tierra y en Oaxaca, hemos problematizado también la paz, que ya lo hacía un poco Javier el día de ayer, ¿no?, a través del pensamiento de Iván Illich, viendo cómo se vincula la paz con el desarrollo. Y bueno, cuando hemos cuestionado también el desarrollo, no solo aquí, como sucedió ayer, sino en otros espacios, de pronto es como, pero ¿por qué está mal, no? Y creo, como yo mencionaba en otro espacio distinto al ITESO, en el ICIA, de hecho, que varios lo han de conocer, una chica me decía, es que mi maestría se llama Comunicación y Desarrollo Social o algo así, ¿no? Y estaba como muy afligida del ataque, ¿no?, al desarrollo, del desacuerdo con el desarrollo. Y yo le decía, bueno, pero también decía, y desarrollo se trata de tal y tal y buscar la forma y demás. Y yo le decía, bueno, quizás eso no es el desarrollo del que estamos hablando y el que estamos haciendo crítica, ¿no? Si la palabra a veces no nos alcanza, también como hemos dicho, y quizás a veces nos estamos refiriendo a cosas distintas, aunque le llamemos de la misma manera, ¿no? Hablamos de este desarrollo muchas veces impositivo. Y un poco también al hablar de la paz, ayer compartía, cuando hablamos de la violencia y pensar más allá de la violencia, qué hacer ante la violencia, la paz ha sido una de las respuestas, pero no es la única. Hay distintas formas de responder ante la violencia, ¿no? Entonces también cómo en este cuestionamiento no es que estemos en contra de la paz, reconocemos que la paz está ahí, que es importante construir estos caminos hacia la paz, pero también reconocer que hay caminos que le nombran de manera distinta, ¿no? Entonces, poder partir de ahí. También se ha hablado, por ejemplo, de los feminismos, ¿no? Decir, hay muchas luchas antipatriarcales, el feminismo es una de ellas, ¿no? Y sin embargo, de pronto el pensamiento de Occidente es el que a veces se pone como centro de todo y decir, bueno, luchas antipatriarcales, feminismos, luchas por la no violencia, paz y paces, ¿no? Entonces, el desafío es un poco ver esa
esa diversidad, ese abanico de posibilidades que podemos construir. Y bueno, les comparto, publicamos en digital, aunque todavía no sabemos si se va a poder y cómo se va a poder distribuir, un texto que le titulamos Más allá de la violencia y el conflicto, un enfoque intercultural. Porque justo en este conversatorio que estuvimos dedicando durante un año en la Unitierra, hablábamos o problematizamos a qué nos referimos con paz, a qué nos referimos con transformación de conflictos, cuál es la diferencia entre resolución y transformación de conflictos y un montón de cuestiones más conceptuales en ese momento, pero que también nos llevaron a intercambiar no solo en la reflexión, sino también a que personas que están viviendo procesos de justicia desde sus territorios y contextos pudieran compartir cómo se está generando. Entonces, uno de los principales puntos que quiero compartirles sobre esa experiencia es que veíamos también importante generar diálogos interculturales, estos procesos de escucha que son los que se han dado en la jornada. Y dentro de esos diálogos interculturales, tomar una posición, saber desde dónde estamos paradas, desde dónde estamos parados, pero tener la apertura a la escucha de los otros y de perspectivas distintas a la nuestra. Y eso a veces resulta muy difícil, ¿no? Por ejemplo, también entender que puedo tener una postura fija, firme, no relativismo, no decir como, bueno, no tengo ninguna postura y acepto todas, sino más bien decir, sí tengo una postura firme, pero soy capaz de escuchar posturas distintas o diferentes, ¿no? Creo que también ese es un proceso de no violentarnos entre nosotras o entre nosotros, no decir como esta es mi postura y es la verdadera y es la única válida y es el camino que todos deben seguir, ¿no? Sino más bien mi proceso de vida me ha llevado a este momento. Ayer, por ejemplo, o no fue ayer, antier, el primer día en el Foro Magis, cuando yo hablo de esperanza es desde donde me sostengo, ¿no? Desde que donde me he podido mantener ante toda la desesperanza, ante toda la violencia que existe. Pero entiendo cuando Javier cuestiona la esperanza y dice de qué esperanza nos hablan a las víctimas, ¿no? Porque entiendo desde dónde lo dice, desde una profunda indignación y de un proceso de justicia que no ha llegado. Y no solo en el caso de él, sino de muchas otras familias, padres, madres de familia. Entonces entiendo también cómo su proceso de vida y lo que él ha vivido lo posiciona desde otra manera, ¿no? Entonces es un poco esto, mirar las diferencias de dónde estamos parados todos y que va siendo algo distinto para cada una. Ahí hemos hablado también del diálogo de saberes y del diálogo de vivires. En el diálogo de saberes podemos tener esta discusión conceptual, llamémosle, de bueno, ¿qué entendemos por paz en cada cultura y cómo le llaman otras culturas? Y si para algunos es el ahimsa y para otros es el shalom, y va quedándose un poco en lo conceptual, pero también decíamos, ya en la vida cotidiana, ¿dónde vemos que se está construyendo la paz o dónde en lo concreto estamos construyendo la paz? Y ahí también hablamos tanto del diálogo de saberes como del diálogo de vivires, ¿no? Entonces, también ver que la construcción que hagamos, que la posibilidad de acción que tengamos va a ir variando también dependiendo de cómo sean las experiencias que hemos vivido. Por ejemplo, claramente, pues la mayoría de los compañeros, aunque sí algunos puedan tener miedo también al salir, no perciben lo mismo de este miedo que se siente al acoso, del miedo, por ejemplo, a salir de noche a algún lugar o a mejor ya no salir de cierto lugar. Y hay ciertos temores, ciertas vivencias que no son comparables y que podemos tener un ejercicio de empatía, pero no podemos vivirlo como tal, ¿no? Entonces también ser conscientes de que en estos diálogos hay ciertas experiencias que no podemos vivenciar por otras y otros. Tal vez podemos intentar comprenderlas, pero que partimos ahí también de otro piso distinto. Y en ese sentido, un tercer aspecto es hablar de la proporción. A veces cuando hablamos de paz o cuando hablamos de cambio climático, también les comentaba ayer a algunos, como que nos paralizamos y decimos, bueno, pero para el cambio climático y hacer algo al respecto, ¿por dónde empezamos, no? O para la cuestión de violencia, de pronto nos paraliza y decimos, ¿por dónde iniciamos? Entonces creo que también
ayuda poder tener ese sentido de la proporción, bueno, con lo que soy, con las capacidades que tengo en el contexto donde estoy, y con quiénes puedo hacer, porque tampoco es una acción individual, ¿no? A veces nos da, ayer lo decían, como esta patología del Salvador y decir, bueno, yo voy a cambiar el mundo, ¿no? Yo voy a hacer tal cosa, voy a cambiar la vida de las personas, sino más bien no individualizarlo y no centrarlo en una cuestión que sea el yo voy a salvar a alguien, sino más bien desde el contexto en el que estoy y desde esta proporción donde puedo actuar, cómo me vinculo con otras y otros para realizar una acción, para realizar un proceso de reflexión. Algo también que compartimos ahí es tener un no y muchos síes, que no recuerdo si eso ya lo habíamos mencionado, pero es claro que no queremos la violencia, pero también pensar qué posibilidades tenemos y que pueden ser muchas de acción ante la no violencia, y bueno, decíamos que la paz es una de ellas, la resistencia. La otra es pensar en cómo podemos traducir la paz. Si ustedes piensan, por ejemplo, en la paz en su vida cotidiana, ¿dónde la podrían ver o cómo podrían traducir la paz en sus acciones de la vida cotidiana? ¿Algún ejemplo, alguna idea, alguna palabra? ¿Dónde está la paz en la vida cotidiana? Creo que dónde está la violencia es más fácil identificar en dónde está la violencia en nuestra vida cotidiana, pero en dónde está la no violencia o en dónde está la paz o qué nombre le darían o cómo lo ejemplificarían o lo visualizarían. ¿Dónde está la no violencia en la vida cotidiana? Sí. Ok, cuando compartimos y nos compartimos, ¿no? Estamos con los demás. Ahí hay un proceso de intercambio y sobre todo ese compartir, ¿qué características tendría ese compartir? Creo que sí. Ya, gracias. Pues un compartir en el que haya un respeto mutuo, ¿no? En el que yo pueda escuchar y que me escuchen, que pueda, pues así como dices, ¿no? Encontrar las diferencias, pero que esas diferencias no signifiquen para mí un desapego total hacia la persona o hacia las personas con las que estoy en ese momento, ¿no? Un compartir en el que sea todo como sanador, fructífero, que no siempre va a pasar, ¿no? A veces simplemente es compartir lo bueno, lo bonito y está bien, pero también saber que hay sus matices y esos matices es lo que nos enriquece. Sí, ahí partir también de la diversidad y de esos intercambios diversos. Hace varios años unos compañeros, Gustavo Esteva y Arturo Guerrero, participaron, sobre todo Gustavo, junto con otro compañero alemán que es Wolfgang Dietrich. Ellos hicieron un compilado de las paces, ¿no? Y justamente se dedicaron a ver en las distintas culturas cuál era, ellos le llaman en un concepto muy complicado como el equivalente homeomórfico en las distintas culturas de aquello que se llama paz. Y el ejercicio que hicieron Gustavo y Arturo fue entrevistar dentro de la región zapoteca serrana también, entrevistar a un abuelo. Y este abuelo les hablaba del toyá, como aquella forma en que nos estábamos relacionando, ¿no? Pero que esa toyá, que es una forma de relación armónica, por así decirlo, de pronto también puede ser quebrantada y puede ser rota, ¿no? Entonces ellos le preguntaban, bueno, y entonces, ¿cómo se hace para restablecerla una vez que ha sido rota, ¿no? Y ellos contaban que el abuelo, después de pensarlo mucho, les dijo, bueno, pues tal vez puede ser con eso que ustedes allá afuera llaman amistad, ¿no? Entonces, ¿cómo son las relaciones en la vida cotidiana que estamos construyendo? Pueden ser relaciones de cariño, pueden ser relaciones de amistad. Hace rato decía alguien, bueno, ¿cómo generamos una conversación desde la ternura? ¿No? Desde decir, estoy en profundo desacuerdo con lo que estás diciendo, pero no por eso me enciendo, ¿no? Y ya lo siento como una agresión hacia mí, con lo que yo les contaba también de Javier, ¿no? Y hablándome, cuestionándome como de qué esperanza le hablo. Y no lo siento como una agresión, ¿no? Sino lo siento como un acto
de estar en diálogo justamente, ¿no? Y en un diálogo que puede partir del cariño, que puede partir también de posiciones distintas, de mirar, de vivir algo, no solo de mirar, no solo del saber cómo es algo, sino del cómo lo vivo, cómo lo siento. Pero pues se pueden generar ese tipo de relaciones, de cariño, de amistad. Dentro de la Unitierra, cuando hablábamos de poder generar estos procesos no violentos dentro de la sociedad, hablamos también de generar herramientas conviviales. ¿Cuáles son las herramientas para el buen convivir que estamos generando en nuestra vida cotidiana, ¿no? Y allí hay una pregunta muy concreta de construcción de no violencia dentro de las relaciones cotidianas. ¿Cómo son nuestras participaciones en el salón? ¿Cuándo interrumpo a una compañera o a un compañero? Entonces, ¿cómo vamos quizás fragmentando, alterando de pronto esa vida cotidiana a partir de ciertas acciones que tal vez no nos damos cuenta? Pero ¿cuál es mi campo de acción para poder transformar esas relaciones y que no terminen escalando hacia una situación de violencia, ¿no? Entonces, creo que ahí hay algunas pistas, les decía, diálogo de saberes, diálogo de vivires y el sentido de la proporción también, ¿no? Poder tener la apertura de ese diálogo en el que podemos generar y a veces también entender, porque cuando hablamos de transformación de conflictos o de resolución de conflictos, decíamos, bueno, hay que aceptar que hay conflictos que quizás no podemos transformar o que incluso hay conflictos que no queremos transformar, ¿no? Cuando hablábamos de conflictos también decíamos, bueno, resolución es imponer la voluntad de uno sobre el otro, ¿no? Si hablamos de un conflicto, no sé, territorial, por ejemplo, normalmente cómo se resuelve es, bueno, si se estaban peleando 20 centímetros de límite, pues bueno, 10 son para ti, 10 para mí y se resuelve, ¿no? Pero cuando hablamos de transformar cierto conflicto, es también ver cómo ante ciertas posiciones encontradas no es imponer la voluntad de uno sobre el otro y así ya no peleamos, sino ver cómo en ese deseo que yo tengo, en esa postura que yo tengo y la postura radical otra que tú tienes, cómo generamos un proceso de acuerdo mutuo, no de que tú me impongas tu voluntad ni que yo te imponga la mía y que alguna de las dos personas tengan que ceder, sino más bien cómo en esos deseos encontrados podemos generar una posibilidad de acuerdo. Entonces, ahí hablábamos de transformación. Sin embargo, cuando hablamos de los territorios, pensábamos, bueno, cuando se quiere imponer, por ejemplo, el tren interoceánico en el Istmo de Oaxaca, ahí hay un conflicto que no quiero evadir, que no quiero hacer de cuenta que no está, sino que incluso quiero provocarlo, quiero que se den cuenta que estoy en desacuerdo con eso y que estoy defendiendo un territorio, que estoy defendiendo un lugar, ¿no? Entonces, hay también conflictos ante los que quizás no hay posibilidad de generar ese acuerdo, ¿no? Porque quizás son posturas otra vez radicalmente distintas, en donde la ciencia económica, las finanzas, la administración ven un conjunto de recursos mal aprovechados, pues las comunidades vemos una historia familiar, una historia de abuelos, no solamente la tierra sobre la que pisamos, sino un conjunto de historias de vida que están ahí, ¿no? Como un hilo conductor de la vida que soy ahora. Un poco Pietro lo decía, ¿no? Como no soy el que soy yo solamente ahora, sino soy como todas estas generaciones que me han antecedido y seguramente las que van a venir después, ¿no? Entonces, eso vivimos en el territorio, no solamente la tierra sobre la que pisamos, que de pronto dicen, es tierra mal aprovechada, ni están sembrando, ni están haciendo nada con esa tierra, pero hay una parte sagrada de esa tierra que no se ve, que es intangible, que ni siquiera es el bosque que está ahí vivo y que sí, quienes hablamos también de defender la biodiversidad que existe ahí, sí hay un motivo, ¿no? Pero hay también algo intangible, algo que no se ve. No solo estamos defendiendo lo físico cuando defendemos el territorio, estamos defendiendo toda una historia de vida, ¿no? Entonces, también entender que hay conflictos que son tensos y que quizás no deseamos transformar, sino deseamos que se respete esa voluntad que tenemos, ¿no? Hay conflictos ante los que deseamos más bien poner un límite y que no se transgreda ese límite que estamos poniendo, que estamos generando. Entonces, a partir de eso y sobre todo en lo que tiene que
que ver más con lo comunitario y con lo territorial, pues la conversación de hoy, yo no incluía la palabra paz como quizás en otras conversaciones, porque mi acento ha sido visibilizar estas otras formas que no necesariamente podríamos llamar paz, ¿no? Entonces, también porque hablar de sanación, junto con otras compañeras hablamos de un proceso de sanación política. Ha habido mucha rabia, sobre todo en varios años que participamos en diversos colectivos de lucha de las mujeres, de feminismos. Les contaba el otro día, impulsamos en Oaxaca la monumenta contra la violencia feminicida hacia las mujeres. Y en esos tiempos veíamos ya mucha rabia, ¿no? De mi generación, de las generaciones más jóvenes, y cada vez son generaciones con mucha más rabia, con mucho más enojo, y también ahí ver cómo ese enojo y esa rabia se expresa de las maneras en las que queramos expresarlas, sí, a veces en el 8M destruyendo cosas, a veces a través del arte, pero también cómo esa rabia no se termina virtiendo contra nosotras, ¿no? Que a veces pasaba mucho, cómo durante ese tiempo o antes o después terminábamos siendo cuerpos pues muy enfermos por todo ese enojo, por toda esa tristeza, por toda esa indignación, por toda esa impotencia que sentíamos, ¿no? Y entonces vimos necesario también poder contenernos entre nosotras, poder apoyarnos entre nosotras, y hacer estos procesos de sanación política, también diciendo, bueno, lo peor que puede suceder para alguien que me agrede y a quien yo estoy denunciando, es que todavía encima de esa indignación y de esa exigencia de justicia, todavía mi cuerpo o yo tenga que resentir, tenga que enfermarse y tenga que terminar sin fuerzas, ¿no? Para esa lucha que estoy haciendo. Entonces también veíamos como importante poder partir desde un punto de sanarnos a nosotras mismas con nuestro poder propio, viendo también la impunidad que existe del Estado, y también porque en muchos casos, junto con otra compañera, ella trabajó muchos años en Guatemala con mujeres que durante la guerra y el genocidio habían sido violadas por militares, y ella decía, aunque había una sentencia contra los violadores, contra los agresores, de pronto las mujeres en la comunidad seguían siendo señaladas, ¿no? por todo ese proceso de violación que había. De pronto las mujeres en comunidad seguían teniendo sus cuerpos enfermos, seguían en un proceso de depresión. Entonces, ¿cómo más allá de esa sentencia en forma de castigo que se da al agresor o al violentador, desde mi poder propio, puedo hacer justicia sobre mi cuerpo, ¿no? Sobre que mi cuerpo no siga resintiendo toda esa violencia que viene desde fuera, ¿no? Y entonces ahí se habla de un proceso también de sanación política, cómo frente a esa impunidad del Estado sigo luchando porque no exista, pero sigo luchando desde la dignidad de mi cuerpo, desde el mantenerme firme ante esos procesos de violencia. Y a partir de eso empezamos a hablar entonces de procesos de sanación política, y también, bueno, la segunda parte mencionábamos regenerando la armonía en comunidad, justo con esta pregunta, ¿no? El decir, sí, por más procesos de paz que hagamos, por más procesos de sanación, por más procesos de justicia, hay algo que no se devuelve, ¿no? Y si yo hablara, por ejemplo, de los pueblos o de mis abuelas, ante estas imposiciones tan fuertes que hubo, ante toda esta pérdida de lengua y de muchas cosas después del colonialismo, hay varias cosas que no se devuelven, hay varias cosas que no van a volver, y yo sé que la cultura que se mantiene viva ahora no es la cultura que estuvo antes, ¿no? Y no hablo ahí de una nostalgia por lo que fuimos, sino hablo también de una reafirmación de lo que somos ahora, de lo que sí sigue existiendo, de lo que seguimos conservando. Y dentro de eso hablamos de regeneración, porque sabemos que hubo un proceso también de transformación, sí de pérdidas, pero al mismo tiempo de transformación. Entonces, con eso que sigue vivo, con eso que se mantiene vivo, ¿cómo lo regenero? Hacemos también en otra, no sé cómo llamarle, como otro conjunto de reflexiones o metodología le podríamos llamar, con 300 comunidades de Chiapas, Guerrero y Oaxaca, hablamos del árbol cósmico como el árbol de nuestra cultura, ¿no? Y se hablaba en este encuentro, en estas jornadas, de las raíces, ¿no? De reconocer dónde está y cuál es mi raíz.
no solo raíces como comunidad originaria, sino seguramente pues las raíces que ustedes traen, ¿no?, desde los lugares donde vengan, ¿no? Y reconocer de dónde viene esa raíz, primero, y esa raíz, como decía Pietro, está debajo de la tierra, a veces no se percibe. Viene el tronco, que es la parte organizativa. Por ejemplo, en comunidades es la parte previa a la fiesta, requiere una organización, requiere un conjunto de ponernos de acuerdo, digo, para generar estas jornadas también sucedió, es la capacidad organizativa que se tiene, que ya empieza a ser un poco más visible, ¿no? La gente que se reúne, que se empieza a poner de acuerdo, que ve qué responsabilidad le toca a cada quien. Y luego viene el follaje, que es la parte más visible, cuando ya sucede el evento, cuando sucede la fiesta, cuando está sucediendo la asamblea o la vestimenta, por ejemplo, es parte de la expresión, es parte de lo que es más obvio, de lo que se nota. Y en muchas comunidades es cierto que se ha podado, por ejemplo, la lengua, se ha podado la vestimenta, a veces se ha podado el tronco, la parte organizativa, hay comunidades que ya no se reúnen de manera asamblearia y sin embargo la raíz sigue viva. Que de pronto ya no esté la lengua presente no significa que la raíz haya muerto. Que de pronto la vestimenta no esté tan presente no significa tampoco que la raíz haya muerto. Y entonces ahí nos preguntamos cómo generar ese proceso de regeneración de nosotras, de nosotros mismos, de nuestra historia, ¿no? Y bueno, es parte, no sé, de lo que les quería compartir. Por una parte, la opción del no claro que tenemos, la no violencia, pero del abanico de posibilidades de sí, de lo que sí queremos. Por otra, pues les decía esto de los diálogos y sobre todo esto de la regeneración. ¿Qué hacemos con lo que tenemos, con lo que tiene vida todavía? Y también en los procesos de sanación, en el primer día les compartía junto con compañeras de Hackeo Cultural, ellas en diálogo con compañeras de Brasil, lanzaron Cura da Terra en 2019 más o menos, y ahí era asumir que los cuerpos en los que vivimos pues están enfermos, están cansados, están tristes a veces, están enojados, y que también ahí viene pues del espíritu que tenemos agotado y al mismo tiempo de una enfermedad de la tierra. Entonces hablábamos de las enfermedades de nuestro cuerpo, de nuestro espíritu y de la tierra. Y la tierra enferma también por los muchos extractivismos, por lo que actualmente se llama cambio climático, pero cómo generamos procesos de cura para nosotros, para nosotras mismas, pero también para los territorios en donde vivimos o en donde habitamos. Entonces ahí es la pregunta otra vez por la proporción. En el contexto donde estoy, en el territorio donde habito, ¿cómo genero esos procesos de cura? ¿No? Yo les preguntaba hace rato, los procesos de violencia, si decimos, bueno, ¿cómo vives la violencia en la vida cotidiana? Todos seguramente se nos va a venir alguna situación a la mente. Pero si pregunto cuáles son los procesos de cura o de sanación que estamos viviendo en la vida cotidiana, quizás no es tan fácil encontrar una respuesta, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos generando en nuestra vida cotidiana esos procesos de sanación, esos procesos de cura que pueden generar una forma de relación, una forma de vida distinta a las formas de violencia que quizás hemos normalizado de pronto? Y en ese sentido, también ver cómo estas situaciones que nos interpelan de violencia, que también se ha vivido en el ITESO, que también, digo, ejemplos ustedes tendrán mejor que yo porque los han vivido más de cerca, pero cómo ante esos sucesos que nos interpelan, no nos quedamos con esa impotencia que a veces sentimos en el cuerpo, en el estómago, en la garganta, sino cómo generamos un momento para poder depurar, para no quedarnos con esa emoción y para no negarla tampoco, ¿no? Sino para vivir ese momento. Me siento triste, me siento deprimida, me siento de la chingada o me siento muy enojada y lo aceptamos, que tenemos ese enojo, que tenemos esa rabia, pero que no nos inmoviliza, sino que nos sirve para movilizarnos, para hacer un acto colectivo como el que les estamos invitando a hacer ahora al final de la charla, pero que no se queda ahí, ¿no? Tampoco quiero que se interprete, de pronto Arturo dice, bueno, es que hay varios comeflores por ahí, ¿no? Como diciendo, bueno, la vida es muy bonita y puede tener solución todo esto, no como un acto de comeflores, ¿no? No como un acto de decir, ya con esta velita que encendimos ya se solucionan las cosas, ¿no? Sino decir, bueno, ¿cómo puedo volver a retomar fuerza
cómo puedo retomar, como queramos llamarlo, ¿no? Esa fuerza, esa esperanza, y eso se transforma quizás en una acción concreta que puede hacer con los demás, con las demás, ¿no? Pero pasar también de este proceso de reflexión en el que hemos estado, poco a poco a un proceso de acción concreta. Y ahí algo más que quería compartirles es, en los procesos de defensa del territorio, se habla como de 4 aspectos, digamos, para esa defensa del territorio. Uno de ellos es el aspecto jurídico, es decir, cuando se defiende el territorio o a los defensores y defensoras del territorio, es partir, ¿no?, de que en esos lenguajes del Estado a veces no queda de otra que estar en esa cancha, ¿no?, que moverse en esa cancha de lo jurídico, pero por otra parte, otra de los aspectos son los medios de comunicación. Y ver también, querramos o no, cómo desde la parte mediática es desde donde se mueven las narrativas y los discursos. Entonces, el otro eje de acción son los medios de comunicación. El tercer eje de acción es también la acción directa, ¿no? Les decía, no quiero decir que solo hay una vía de responder, hay distintas vías de respuesta, y otra es la acción directa a veces. En Oaxaca, bueno, hacemos bloqueos, hacemos barricadas, se le llama también ciudad de los bloqueos, porque ahora han disminuido, pero en otros tiempos cada semana o cada 2 veces a la semana había bloqueos, y hay también esas acciones directas. Y la cuarta es la espiritualidad, ¿no?, como otro eje posible de acción. Entonces, no es que una sea más o menos válida que otra, sino cómo desde esos 4 ejes de acción puedo generar procesos también de defensa y de transformación. Y bueno, que podamos en estas acciones que nos mueven y que nos indignan, ver cuáles son los ejes desde donde podemos accionar, desde el contexto en el donde estamos, desde donde es realizable también, ¿no? No pensemos en una proporción enorme que quizás no vamos a poder llegar y algo que no es real que podamos hacer, sino desde la proporción donde estamos, no individualmente, sino en el colectivo del que estamos formando parte, amigas, amigos, salón de clases, no sé, comunidad ITESO, aunque creo que eso ya va siendo bastante abstracto, pero veamos desde dónde podemos hacerlo en un sentido muy concreto, ¿no? Y bueno, es como parte de lo que les quiero compartir. Muchísimas gracias, Wendy. Nos dejas pensando mucho, yo creo que a todos. Ahora pasaríamos entonces con Ida Macías, estudiante de filosofía, para que nos dé sus comentarios, y posteriormente con Índigo Carrillo, estudiante de arte y creación. Gracias. Primero, muchísimas gracias, Wendy. La verdad no sé, yo estuve haciendo como una lluvia de ideas y conceptos que escribí aquí, y creo que a mí lo que me remite esto muchísimo es a la vulnerabilidad. Creo que o sea, de mucho de lo que hablaste, encontré ahí como el núcleo, que incluso la violencia, ¿no? Decías, violencia es imposición, pero como en este momento de vulnerabilidad, como que es lo que te atraviesa, ¿no?, y te afecta. Pero igual para el otro lado, el compartir, sanar, amistad, ternura, parte como de qué vamos a hacer con ese momento de vulnerabilidad que tenemos todos, ¿no? Cómo de aquí nos acompañamos, nos sostenemos y hacemos algo más, sin que sea imposición y genere en otro lado. Y de igual forma la tierra, o sea, bueno, se me hacía que el espacio que habitamos es un espacio en el que nos permitimos ser vulnerables, y igual genera conflicto la imposición y como actos violentos y de diferencia en la que no puede haber un diálogo. Entonces, pues, no sé, yo sentí que vulnerabilidad era algo muy importante en esto que decías. Sí, se oye. Ok, gracias por el espacio. La verdad, me gusta mucho escuchar este tipo de experiencias, porque son personas que pues vienen de otras comunidades. Yo soy también de una comunidad indígena aquí en el norte de Jalisco. Tengo viviendo en la ciudad casi 11 años, si no es que ya los cumplí. Y la verdad es que sí se siente una gran diferencia de cómo se vive la vida aquí en la ciudad a cómo se vive allá. Allá, ahora sí como se está usando la palabra paz,
realmente se vive con mucha paz, con mucha tranquilidad. La gente vive muy tranquila y aquí siento que se acelera el tiempo, la gente corre, la gente va, sale de un compromiso, va para otro y así ha sido mi vida desde que yo llegué a Guadalajara. Entonces, hablando de este tema, eh, a veces es muy necesario dejar y desprenderte un poquito de estas costumbres occidentales o la vida en la ciudad. Muchas veces yo añoro, la verdad, volver, pero lamentablemente es un poquito complicado porque allá pues no está como lo que yo quiero, lo que yo busco. Mi crecimiento personal, profesional, no los voy a encontrar allá. Entonces, por eso mi vida sigue estando en la ciudad. Ahorita, pues ya es mi segunda carrera. La verdad es que yo entré al ITESO pensando que iba a aprovechar al máximo las instalaciones, todas las actividades extracurriculares que se llevan aquí, pero realmente no ha sido así porque lamentablemente, pues uno que ya es adulto, que ya tiene una vida, que tiene que trabajar y venir a las clases, las tareas y demás, pues es un poquito complicado. Entonces, una de las cosas que quiero mencionar que es una anécdota muy chistosa que me pasó, que justamente se lo compartí hace rato aquí a mi compañera, es que cuando entré al ITESO, pues dije, ay, me voy a comprar una sudadera que diga ITESO, ¿no? Para que vean dónde estoy estudiando ahora. Pero después me confundieron con un empleado del ITESO, me dijeron, eres empleado, ¿verdad? Y yo, y justamente ese tipo de cosas suceden, ¿no? De repente, porque como que la gente ya tiene una idea, una imagen o algo parecido. Y, y hablando de eso, traigo mi sudadera, pero me la quité porque, ah, por lo mismo, dije, chin, me la pongo o me la quito. Entonces, pero la traigo acá porque tengo frío, soy muy friolento. Entonces, esa es una cuestión muy chistosa que me ha pasado a mí. O sea, realmente no he vivido cosas tan graves, directamente no he vivido como discriminación, en el ITESO tampoco. Sí he vivido como de repente que digo discriminación indirecta porque cuando me he visto con mi traje típico, siento las miradas, siento como esa, de repente es así como de, ay, siento que me está viendo y sí, o sea, a veces se siente un poquito incómodo por lo mismo. Estaría increíble pues vivir con libertad, ir a donde tú quieras y vestirte con tu traje típico sin necesidad de tener vergüenza y eso. A lo que voy es que en mi comunidad pues se vive con tanta paz y con tanta libertad que realmente sí lo añoro. Posiblemente muchos de los que están aquí sabrán de lo que estoy hablando porque si son de algún rancho, de alguna zona rural, sabrán que a veces es necesario volver y, no sé, desintoxicarte un poquito de lo que vivimos en la ciudad. Ya, gracias. Muchas gracias, Índigo e Ida. Pues tenemos algunos minutitos, sí, unos minutitos para retornar con Wendy o con preguntas del público, o comentarios también. Bueno, muchísimas gracias. Ya te saludé en el baño. Y bueno, un poco de mi pregunta va relacionada porque estoy colaborando con con Dani y otras investigadoras en un proyecto que justamente pues tiene que ver con dimensiones del cuerpo, cuidados, mujeres en defensa de su territorio, ¿no? Y a mí me sorprendió que en 21 años es la primera vez que me doy cuenta o que escucho sobre los cuidados de esta manera pues muchísimo más integral. Entonces, y más en contextos de profunda precarización y de ataque a la vida misma en sus diferentes maneras, ¿no? Entonces, pues sí,
me duele un poco que tengo 21 años y es la primera vez que me doy cuenta que yo como también, aunque no vivo pues en una zona así, también me vivo violentada, ¿no? Y entonces mi pregunta va un poco como, ¿cómo se ve? Sé que también así como hay diversidad de visiones, hay diversidad de estrategias de cuidado, pero ¿cómo se ve un poco en tu experiencia o cuáles has trabajado tú de cuidados? Porque también me di cuenta que está muy romantizado y muy privatizado también las estrategias de cuidado. Y entonces que si no tienes la posibilidad económica de pagar, por ejemplo, una terapia psicoterapeuta, pues entonces, ¿qué, no? O como estos modelos de cómo se tiene que ver el cuidado perfecto de levántate a las 5 de la mañana y medita antes de ir a clases y luego tómate un respiro entre tus agendas, cuando a veces, pues, como comentaban, o sea, las condiciones a veces no te dan. Entonces, para mí ha sido un descubrimiento de resistir, descansar y parar como un acto político, pero mi pregunta va como, ¿cómo se ve ya en términos prácticos? Porque es algo también que estábamos trabajando en el proyecto, que teníamos que empezar nosotras a cuidarnos, a parar y a escucharnos para poder también abordar las temáticas, pero también me quedo como, creo que en 21 años no las he practicado, entonces a veces no sé cómo se ven. Por ahí va. No sé si alguien más tenga más comentarios para juntar unos 3 y que Wendy pueda contestar en bloque. Gracias. Me llama la atención la idea de regenerar la armonía como sanándose con la tierra, porque creo que las ciudades están muy desterritorializadas en el sentido de, o sea, por ejemplo, el Iteso para mí es una isla que está en medio del periférico, ¿no? Y luego me tengo que subir a mi coche o a transporte público o algo así, que no es espacio, ¿no? O sea, nomás es una cosa en la que estoy, en lo que llego al siguiente lugar, ¿no? Entonces son como muchas islas desconectadas. Y me gustaría, al menos para poder imaginar alternativas, que nos contaras cómo funciona esta relación con la tierra, porque evidentemente aquí tiene que ser muy diferente, pero sí me imagino formas de ciudades distintas, o sea, bueno, al menos pienso que son posibles, ¿no? Entonces me gustaría conocer tu perspectiva sobre cómo funciona esta parte. También me quedé pensando en lo que estaba comentando pues Índigo, un poco, ¿no? O sea, creo que es bastante fuerte, ¿no? El llegar también a un territorio, a una universidad, ¿no? Donde pues todas las dinámicas son distintas, ¿no? O sea, y nada más en mi cabeza está como dando vueltas esto de, bueno, o sea, en algún momento estas comunidades, ¿no? Estos pueblos originarios, ¿no? de Jalisco, pues también empezaron, ¿no? a abrirse, ¿no? A salir como de sus propias fronteras, ¿no? Y también en mi mente es como que, o sea, ¿qué tiene que pasar, ¿no? O sea, a un nivel entre, pues, de necesidad, ¿no? Entre, no sé, ¿no? O sea, pero también pensándolo a un nivel entre espiritual, ¿no? O sea, como ya más interno, ¿cuáles son estos procesos por los que tiene que pasar para decir, efectivamente no quiero como renunciar a este espacio que es mi espacio seguro, básicamente, ¿no? Pero tengo que abrirme a esta posibilidad, ¿no? Y también, o sea, y no sé, ¿no? Si en algún momento has pensado o han pensado también ustedes como que han salido de esos territorios, ¿no? ¿Qué tendría que pasar, ¿no? O qué tendría que moverse, ¿no? Dentro de sus comunidades para justamente no interiorizar, digamos, de manera sumamente violenta esto de tengo que ser productivo, esto de tengo que ir a la escuela, tengo que estudiar una carrera, tengo que trabajar, tengo que todo, ¿no? Y vivir con esa, pues con ese sentimiento aplastante, ¿no? Más que nada el cómo respiran a partir de ello, ¿no? Creo que hay otro comentario y regresamos a Wendy para que no se acumule. Hola a todos, un gusto escucharlos, Wendy. Yo voy por el gancho que mi compañera Ida habló de la vulnerabilidad. Ida, filosofía, aquí estamos. Porque vivimos un proceso que está en las luchas sociales de enfrentamiento constante, ¿no? Y saberse vulnerable es necesario, ¿no?
y cómo sanarse y cómo cuidarse para seguir en la lucha con vitalidad, con alegría, con armonía y disfrutando de este proceso también, que no sea solo un proceso doloroso. Y en tu fala, en el Foro Magis, hay algo que me marcó, que es una frase que dice que el pensamiento crítico nace de la amistad política. Entonces, eso me remete a la necesidad de construirmos el trabajo en red, ¿no? Yo creo que la Jornada por la Paz está mostrando un poco eso, ¿no? Cómo irnos conectando con personas que pueden compartir sus experiencias para que a partir de ahí podamos crecer juntos, sea en la construcción de la paz a partir de una perspectiva de la visión de lo que trae Wendy, de lo que trae Javier aquí, una experiencia maravillosa, y los otros compañeros que pasaron. Entonces, só escuchar de ti cómo la importancia de la construcción de este trabajo en red también para el proceso de sanación de este corpus que están en lucha y que también son vulnerables. Bueno, a ver, ¿por dónde empezamos? Bueno, quizás contarles también un poco cómo surgió el sanarnos con la tierra. Ahí también fue un proceso en que en las narrativas de cambio climático también tendemos a esta actitud salvadora, ¿no? De hay que salvar el mundo, hay que salvar el planeta, no sé, somos nosotros quienes somos el futuro y demás. Y de pronto en esta narrativa hay también una cuestión de jerarquización, ¿no? De decir, yo soy capaz de salvar la Tierra, ¿no? De salvar el planeta. Y en esta cuestión también jerárquica es reconocer, y eso tiene que ver con la relación con la Tierra, que en estos procesos, digamos, de vivir un poco más la relación que se tiene con el ambiente, por ponerlo en estas palabras, puedo ser capaz, por ejemplo, de decir, yo sé que la planta tal y tal me pueden curar de esto, ¿no? Y también ser conscientes de que no somos nosotros solamente quienes estamos sanando a la tierra, ni salvándola, ni curándola, sino que es la tierra también quien nos está sanando de un montón de procesos dañinos y de enfermedad que tenemos. Entonces, hacer conciencia de que también es un proceso de ida y vuelta. Sí es cierto, yo puedo procurar contaminar menos, no tirar basura, además, pero también saber cómo esa sanación la recibo de la tierra y del mismo aire del lugar en donde estoy habitando, ¿no? Entonces, creo que esa sería una. La otra, que también decían en cómo se ven las prácticas de cuidado, bueno, también confesarles, o dijera el meme, ustedes me ven aquí muy tranquila y todo, pero algo que un poco insinué en el foro, en el primero, es esta búsqueda de sentido, que más que una búsqueda filosófica, en algún tiempo fue una especie de angustia existencial y del desear no vivir, ¿no? Entonces, de pronto, si tú ya me preguntas eso como un punto de llegada, a decir, ¿no? ¿Cómo ya se ve la práctica del cuidado? Yo podría decir que estoy más bien en ese proceso, ¿no? Y que también en mí habitan pues a veces esos sentimientos de mucho dolor, de mucha tristeza, de mucha impotencia ante cosas que vivo, que veo, pero que frente a eso también, y bueno, y quizás por eso de lo que me agarro es de la esperanza, ¿no? En mi caso, y que en ese caso también he visto otras compañeras, por ejemplo, que han sido exiliadas, por ejemplo, de Guatemala, y que en esos procesos, sobre todo, yo tengo mucha admiración hacia las compañeras justo de Guatemala, porque su proceso de espiritualidad, su conteo del tiempo, por ejemplo, ha sido casi intacto, ¿no? A diferencia, por ejemplo, en mi caso con el pueblo zapoteca o con otros pueblos que veo ahí en Oaxaca, ¿no? Entonces veo cómo ellas han logrado mantenerse desde la espiritualidad,
Y no con esta manera privilegiada de decir, bueno, voy a meditar antes de salir al trabajo o a la escuela o demás, sino como algo que se vive en el día. Por ejemplo, Lorena Capnal de pronto nos decía, yo sé que hicimos nosotros un acto ceremonial el primer día, pero más allá de pensar, ese acto ceremonial es el momento espiritual o el momento sagrado o el momento tal, pensar cómo, un poquito lo que les preguntaba hace rato, cómo cada acto de nuestra vida se convierte en un momento de espiritualidad, ¿no? Cómo no solamente digo, en esta ceremonia donde necesito flores y una vela y tal, ahí es donde voy a sanarme y voy a cuidarme y voy a meditar y demás. Sí puedo destinar un momento y ayuda a veces mucho, ¿no? Decir, este momento lo voy a destinar para eso, pero no es solamente un momento que se queda ahí guardado y luego ya nunca lo hago hasta el año siguiente, o estas prácticas de como pachamámicas, ¿no? De ir al solsticio y al equinoccio y demás, y así cada 2 veces al año o 4 veces al año o cada año lo hago, sino más bien se vuelve un acto político, justamente un acto de vida, un acto que me sostiene, un acto que me mantiene, de donde retomo fuerzas, ¿no? Y creo que también no es un proceso de llegada fija, no es decir como, hoy por fin logré estar en mi centro, hoy no tuve como un pensamiento de quitarme la vida, hoy no tuve un pensamiento triste, hoy no tuve un pensamiento tal, sino, no es ese punto de llegada, ¿no? Sino es el decir, sí, hoy estuve en mi centro y hoy me mantuve así, y mañana, bueno, va a ser otro día en el que tal vez me suceda algo que me haga sentir triste. Y también es parte de la vida, ¿no? Sentir es parte de la vida, ¿no? A veces también en esos momentos yo de pronto digo, bueno, quisiera no sentir tanto, ¿no? Igual los sonidos como que los escucho así un montón y de pronto digo, quisiera no oír tanto, no sentir tanto, pero también digo, bueno, eso es parte de la vida, el sentir, el estar tristes, el tener rabia, el estar enojadas, el sentir amor, el sentir cariño, es parte de la vida, ¿no? Entonces, quiero vivirlo, sí quiero sentirlo y a veces cuando me sienta triste, pues no quiero avergonzarme de sentirme triste, no quiero aceptar que me siento así y ver con quiénes o con qué cuento para transformar eso que siento, ¿no? Tampoco les decía, no para guardarlo o negarlo, sobre todo los sentimientos de enojo. Creo que hacia las mujeres no nos es permitido enojarnos, ¿no? Ay, qué fea te ves cuando te enojas, ¿no? O tal. Entonces, creo que justo el desafiar esos dichos, ¿no? El decir, sí, estoy enojada o estoy encabronada por esto, ¿no? Esto me molesta, este es mi límite, esto me incomoda, y reconocerlo, no guardárnoslo, ¿no? Porque algo que también me sucedió fue de pronto el intentar contener ese enojo, ¿no? Y decir, no debo enojarme, ¿no? O no debo generar conflicto, no debo tal, pero termina haciendo daño también hacia adentro. Entonces, finalmente, ¿cómo se perciben en esas prácticas? Digamos, si lo veo como un punto final o de llegada, no sabría, pero sí puedo compartir estos procesos con compañeras exiliadas de Guatemala, pues con esto que a veces he vivido y he intentado irlo transformando. Y bueno, creo que es una respuesta que se va construyendo también, no de forma individual, porque vuelvo a lo mismo, ¿no? Creo que a veces estas enfermedades de depresión y demás, de pronto son como unas enfermedades modernas muy individualizadas, ¿no? El decir, pues yo me siento así o yo tal cosa, y se centra otra vez en el yo y en el yo, y nos hace incapaces de ver la comunidad y la relación que somos. Entonces ha sido un proceso de ir transformando también cómo me percibo yo, cómo me siento, cómo me concibo, y salir también un poco de ese yo, ¿no? De salir del yo único, individual que está ahí. Y bueno, lo del pensamiento crítico nace de la amistad política. Pues yo llegué a este espacio donde había estado, a Unitierra, buscando esas esperanzas, y ahí encontré justo la posibilidad de, a través de la amistad, poder generar estas maneras críticas, ¿no? De pronto, sí con amigos con quien, no sé, podíamos irnos a tomar una cerveza o ir a comer o no sé, hacer otras cosas, pasar un momento y simplemente reírnos. Con esos mismos amigos de pronto hacernos preguntas, de pronto
preguntarnos, plantearnos qué hacíamos ante una realidad que estábamos viviendo y que nos era incómoda o que nos parecía violenta, y qué sí estaba en nuestras manos o en nuestras posibilidades hacer. Y creo que eso se iba tejiendo, se ha ido tejiendo ahí en este espacio de intercambio con los otros, de diálogos. Hablábamos también de la amistad como hasta cierto punto un proceso de transformación social, el decir, bueno, yo sé que yo solo como ser individual no voy a lograr tal vez generar un cambio radical o algo que tenga impacto, pero sé que si me junto con otras personas podemos ir construyendo algo más, ¿no? Entonces, coincidir con personas como Elías, por ejemplo, donde ha sido un proceso de construir amistad, ¿no? Digamos, no es que nos reunamos para, tenemos este pendiente de trabajo y este otro, a veces sí, digamos, pues salía, ¿no? Dentro de las actividades que hacíamos, pero era más una cuestión de amistad, de hacer cosas con gozo, con alegría, con gusto, porque nos daba sentido, porque nos motivaba, nos motiva, nos sigue motivando, y era ese, el objetivo ha sido ese, el objetivo de construir a través de la amistad. Y bueno, y lo otro que preguntaban, ¿cómo no vivir desde la comunidad como esta presión de productividad y de desarrollo? Creo que la cuestión del desarrollo sí está muy presente, ¿no? Y creo que también es una forma de violencia que conduce, y ahí hablamos del tema, conduce hacia la migración, ¿no? Hacia el negarnos a nosotros mismos y partir de la idea de la carencia, y que no somos suficientes o no tenemos suficiente, ¿no? No soy suficiente, entonces tengo que ir y estudiar otra cosa, o tengo que ir y incluirme quizás en un contexto en el que sé que no voy a poder ser yo completamente, ¿no? Entonces, creo que desde la etapa colonial y luego reafirmado con el Estado-Nación, hubo un proceso de negación de nuestra existencia, pero luego un proceso que se hizo tan interno también de negación de nosotros mismos, ¿no? De avergonzarnos de la lengua que hablamos, y creo que ahora también se ha ido transformando, ¿no? Y les decía, no hay una nostalgia por lo que fuimos, sino una reafirmación de lo que somos, ya desde otro lugar, ¿no? Desde el lugar de dignidad, desde ese otro sitio que ya no es vergonzoso, pero también ha sido un proceso de irlo transformando. También hay personas que migran no necesariamente por este deseo de desarrollo, ¿no? Hay quienes migran porque hay una situación de violencia insoportable en su contexto. Por ejemplo, yo lo veía justamente con personas migrantes de Centroamérica. Ellos salían de sus países con el riesgo, las mujeres, de que iban a ser violadas en el tránsito hacia México, y los hombres sabiendo que podían hombres y mujeres ser asesinados, y muchos de ellos preferían tomar ese riesgo probable a tener la certeza de que en su país les iban a matar, ¿no? Entonces, muchos de ellos también salen por un proceso de huir de la violencia que está en sus países. Si pienso, regresando a la comunidad, mi abuela salió de la comunidad porque mi bisabuela como que no era de su total agrado y de pronto pues la violentaba también, ¿no? Entonces decidieron salir del pueblo. Hay otros motivos, ¿no? Digamos, por el cual salimos o salen de ahí, pero creo que hay posibilidades en el que algo sigue estando vivo y estando presente ahí, que no se deja abatir por esta cuestión de productividad, de desarrollo, de estos tiempos que se viven aquí no tan presentes. Ahí ni siquiera es importante el reloj, ¿no? Sí. Bueno, muchísimas gracias, Wendy, Ida, Índigo, y a todas y todos ustedes por acompañarnos en esta charla. La verdad es que muy nutrida. Yo creo que nos has aportado mucho a pensar sobre los retos, ¿no? De vivir en comunidad y armonizar en colectivo y en comunidad, que definitivamente no es algo fácil, pero la idea de apelar a la esperanza en estos procesos, ¿no? Que son súper complejos, creo que es un sentido, bueno, muy lindo, ¿no? O sea, yo lo veo como muy profundo, ¿no? Dentro de estos procesos que pueden ser de repente tan enmarañados, ¿no? Y tan complicados, ¿no? Pensando en que en medio hay conflictos, violencias y diferencias con las que también tenemos que lidiar, ¿no? Entonces, y bueno, pasaríamos entonces al acto colectivo, ¿no? Para recordar pues cómo esto también, o lo que pasa en nuestro país, ¿no?
nos conecta, ¿no? También nos atañe y cómo podemos abordarlo desde el espíritu y el sentir, ¿no? Entonces, pasaríamos a la explanada, aquí al jardín lateral donde está la cruz, para realizar el acto colectivo. Están todos invitados y muchísimas gracias por este momento. Ojalá pudiéramos platicar un poco más, pero ahora sí que la agenda de las jornadas de paz está apretada. Gracias.